Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 49. ¿Todos lo tienen, hermanos? Lucas 24, del 44 al 49. La palabra se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, hablando Jesucristo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de todos los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde a lo alto. Hermano Valdés, me pide la oración. Padre, te damos las gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Estás en medio de un pueblo que adora su nombre. Hemos cantado, Dios, con todo nuestro corazón y agradecidos. Ahora nos ponemos a escuchar su palabra. Que sea el poder del Espíritu Santo, Dios, moviéndose, usando su vida. En la iglesia, Dios, caminando nuestros oídos. Señor, haga la obra por la cual enviará su palabra sobre cada uno. Y nosotros haremos bien de las gracias. Y la honra y la gloria en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Dice en la base que agarré: y que predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí le quiero poner comenzando desde Getsemaní. Aleluya. Le puse un tema llamado la transformación del cristiano. Dijo el mensaje: es arrepentimiento para el perdón de pecados, y el Espíritu Santo estará en, con y sobre nosotros para facultarnos y hacerlo bien. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia de arrepentimiento? En el Nuevo Testamento se usan dos palabras para hablar del arrepentimiento. Pero en esencia, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Reconocer nuestro pecado, que implica un dolor piadoso por nuestro pecado. Es un compromiso por parte de nuestra parte. De nosotros es confesar que somos pecadores y que no somos perfectos. Un compromiso de nuestra parte para un cambio de rumbo o arrepentirnos es más que sentir dolor, que sentirnos mal por nuestro pecado. Es más que tener remordimiento por el hecho de haber pecado contra Dios. A eso se refiere, hermanos. Sin duda el arrepentimiento va más allá de nuestros sentimientos. Por ejemplo, alguien puede sentirse muy mal por su pecado, por haber descubierto cuáles son las consecuencias delante de Dios, por sentirse muy contrito por su pecado porque alguien lo descubrió. Puede estar muy afligido por su pecado, por su egoísmo, por cómo le ha hecho sentir.
y también por cómo los ven arrepentirse. Arrepentirse es sentir pesar por el pecado, no lo es. Arrepentirse es sentir dolor por el pecado, tampoco lo es, hermanos. Arrepentirse es sentir aflicción por el pecado, tampoco lo es. Todo esto es parte de un proceso en nuestro caminar, pero no es arrepentimiento. Conforme vamos caminando, Dios nos va cambiando, nos va limpiando de nuestras impurezas. Cuando Dios nos rescató, nos miró con amor. Amén, hermanos. Así es. Dios nos miró con amor y nos sacó de lodo cenagoso. No nos trajo limpios a su camino, ¿verdad que no, hermanos? Primero nos llamó a creer en Él, y en el proceso vamos caminando y el Señor mismo nos va limpiando, hermanos. Y luego voy a empezar con un ejemplo. ¿Alguien conoce la cosecha del cacahuate? El cacahuate está en la tierra, está debajo de la tierra el cacahuate. Es una planta. Que yo pensaba, hace mucho pensaba que el cacahuate estaba colgado en árbol, pero no, el cacahuate viene debajo de la tierra. Y nosotros venimos, el Señor nos sacó de lodo cenagoso. El Los cacahuate abuelitos viene de debajo mi de la esposo tierra tenían y lleva un sembrado. proceso. Cuando viene debajo de la tierra, lo sacan para ponerlo secado, el cacahuate, ya ve que está como huequito por dentro. Ese cacahuate viene con agua debajo de la tierra. Entonces, el proceso del cacahuate lo ponen días en el sol para secarse, y después una parte de ese cacahuate lo mandan a vender así como viene entero, ¿verdad? Que uno lo quiere y saca el cacahuate, pero otra parte del cacahuate se usa para hacer peanut butter, ¿cómo se dice? Mermelada de cacahuate. Entonces, para hacer ese proceso, el cacahuate tiene que ser tostado, tiene que ser limpiado, porque aparte de que le quitan la cáscara, cuando le quitan la cáscara, el cacahuate todavía tiene como una cascarita pequeñita. Entonces, así nos referimos. Dios nos limpia, Dios nos va limpiando en el camino cuando quedamos limpios, hermano. En el Antiguo Testamento, la connotación para el arrepentimiento es voltear. Cuando una persona se arrepiente de una cosa, es señal de que ya no va a seguir por donde vino, tiene que voltear donde está mal. Tiene que cambiar de parecer. Ese cambio de mentalidad resultará en un cambio de dirección, un cambio de conducta, cambio de comportamiento en su vida. De lo contrario, ¿qué significaría arrepentirse para nosotros, hermanos? No quiere decir solo dolor, pesar, remordimiento por algo que hayamos hecho. Ahora hay varias facetas que vamos a considerar, hermanos. La palabra girar quiere decir que hagamos un cambio de dirección, un cambio de parecer. Cuando una persona en realidad cambia su mentalidad en cuanto a Cristo, acerca de su pecado, acerca de su vida, si tiene un cambio genuino de parecer y de corazón, reconoce que el pecado es contra Dios, contra sí mismo, sucederá algo sorprendente en nuestras vidas, y por esto Jesús nos exhorta y nos dice que tenemos que hablar del arrepentimiento para un cambio en nuestro camino. Porque en realidad sabemos que podemos destruirnos a sí mismos, hermanos. Si nosotros vivimos el pecado, nosotros debemos reconocer y saber que está mal, que nosotros mismos estamos mal y nosotros nos destruimos a nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Arrepentimiento es un cambio de mente, cambio de corazón, que resultará en un cambio de conducta, en un cambio de comportamiento. Dirá que repito mucho el arrepentimiento, pero de eso se trata, hermanos.
De eso se trata, que hagamos un cambio en nuestras vidas, que como Dios nos trajo no debemos estar, debemos hacer un cambio en cada uno de nuestros corazones. Una de las principales razones, las consecuencias, por qué las personas no vencen el pecado y vuelven a Dios una y otra vez con el mismo pecado, es por la sencilla razón de que nuestro arrepentimiento no ha sido sincero no nos hemos entregado completamente a Dios. Esa es una de las razones. Aleluya. ¿Cómo es el arrepentimiento en la vida de una persona que es un creyente? ¿Qué lugar tiene el arrepentimiento en una vida cristiana? Como en un cristiano sabemos que arrepentirnos es venir al altar y decirle a Dios que arrepentirnos por nuestro pecado, por nuestro mal que estamos haciendo, por nuestro comportamiento. Y en una persona que es fuera de la iglesia puede arrepentirse una y otra vez por lo mismo y no le pasa nada, pero nosotros sabemos que Dios es nuestro juez y nuestro juzgador para nuestras almas. Sí, es, amén. Vemos en las escrituras cuando Juan predicaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo también predicaba lo mismo. Pablo dijo: también Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Cristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Sí, amén. ¿Y por qué no dijo a salvación? ¿Por qué no dijo a la fe? Porque usaba esos términos indistintamente, o sea que es decir que es imposible que lo llame a los justos al arrepentimiento si no hay pecadores en arrepentimiento. ¿A qué los llama? A un cambio de vida, salvación para el perdón de pecados. A menudo estos términos se utilizan indistintamente: arrepentirse para salvación, pero no siempre es eso. Así que se lee el contexto de qué dijo y qué quiso decir. En realidad, una persona cambia de mentalidad en cuanto a Cristo se acerca de su pecado, acerca de su vida. Si tiene un cambio genuino de parecer y de corazón reconoce que el pecado es contra Dios, contra sí mismo, sucederá algo extraordinario en su vida. El texto de base dice que hay que predicar el arrepentimiento. Es porque Dios quiere que haya un cambio, una transformación en la vida de nosotros y de la gente, pues si viviendo en pecado vive en desobediencia, en realidad se están condenando a sí mismos. Alabe el nombre del Señor, hermanos, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Sí, gloria a Dios. Y Dios sabe cuáles son las consecuencias del pecado. Nosotros sabemos cuál es la consecuencia del pecado. Ya les dije, arrepentimiento es un cambio de mente, cambio de corazón que resultará en un cambio de conducta, en un cambio verdadero. Al pensar esto, quizás alguien diga: bueno, sé lo que hizo por salvación, pero ¿qué hay de todos esos temas que hablan de la fe? Y de todos esos versículos escritos en la Biblia que dicen que somos salvos por la fe. El arrepentimiento ni se menciona ahí, hermanos, que somos salvos por la fe. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, dijimos que la palabra arrepentimiento ni siquiera aparece ahí. Pues, ¿por qué no? Por la sencilla razón de que entendieron que la fe y el arrepentimiento van de la mano, o sea que van juntos. Usted puede tener fe, si tiene fe genuina, tendrá arrepentimiento genuino, una transformación sólida. Sí, es, amén. Cuando la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pudo haber dicho: arrepiéntete. Pero en la mente del apóstol Pablo, esas dos cosas estaban absolutamente tan enlazadas que no podía ni pensar
en que fueran distintas. El asunto que aquí era poner la fe de Jesucristo en estos hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no dijo crean y arrepiéntanse? Nomás dijo para que todos crean. Porque en su mente todo este concepto, creer, tener fe, arrepentimiento, son como salvación y arrepentimiento, son juntas las palabras, nomás que no se mencionan. Por ejemplo, cuando a usted le dan una moneda, porque una moneda tiene cara y sello, ¿verdad? Cuando le dan una moneda a usted, de un lado tiene cara y del otro lado tiene sello. No puede agarrar nomás el lado de la cara, tiene que agarrar la moneda completa con la cara y el sello por los dos lados. Así es la palabra del Señor, que a veces no se entiende. Cuando le dicen, tienes fe, puedes ser salvo. No dice que te arrepientas, no dice que tienes fe, pero va junto. Así es. La moneda tendría cara y sello, no puede tener una moneda algo de un lado o algo más del otro lado. Y mirar este ejemplo, nosotros tenemos que tener las dos cosas, un verdadero cambio y un arrepentimiento, hermanos. Amén, hermanos. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. No puede tener una moneda y no tener cara y sello. Por ejemplo, también un papel, cuando su hijo, su niño, salió del kinder de los primeros años y llevaba su dibujo, ¿verdad? Su primer dibujo, ¿se acuerdan que le dio el primer dibujo? Le dio un dibujo en un papel. Y el papel por un lado tenía el dibujo, pero por el otro lado no tenía nada. No podía agarrar solamente el dibujo, tenía que agarrar el papel con el dibujo completo. Así es la palabra del Señor. Es como decir, no puede tener salvación sin fe. ¿Tiene que tener fe? Tiene que tener fe para tener salvación, hermano. No distinguían entre las dos ideas porque en su mente el pensar en todo el concepto de esto, al poner la fe en Cristo, por ende algo sucederá con su estilo de vida. Gloria a Dios. De esto se trata también el bautismo, hermano. ¿De qué se trata el bautismo? El bautismo no salva, ¿verdad? Sabemos que el bautismo no salva. No salva a nadie, sino que el bautismo es un símbolo de algo, que usted y yo hemos muerto a nuestra vieja vida y fuimos sepultados en Cristo. O sea, pusimos nuestra vida en Él y ahora nos levantamos para andar en nueva vida. Hubo un cambio, por eso sumergimos en el bautizar, porque la inmersión es el mejor símbolo del bautismo, que representa lo que acaba de pasar. Morir a nuestra vieja vida, sepultados en Cristo, resucitados a una nueva vida. Si en verdad, hermanos, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Salvador y nuestro Redentor, y hemos aceptado nuestro pecado es contra Él, un día Él será nuestro juez y le rendiremos cuentas si entendemos quién es Él, si en verdad entendemos quién es Jesucristo y lamentamos nuestros pecados y nos damos cuenta que es contra Él y contra nosotros mismos una creencia genuina, entonces habrá un cambio genuino en nosotros. Ahora pensemos un momento en esta idea de la confesión. ¿Qué significa la confesión? Confesión significa decir lo mismo al respecto. Entonces al confesarle a Dios nuestros pecados, estamos de acuerdo con Él. Si usted viene al altar y le dice a Dios, te he faltado, es porque estamos de acuerdo que Dios sabe que nosotros le faltamos. Así es.
respecto a su perspectiva acerca de mi pecado, o sea que digo el respeto lo mismo que Dios dice. La confesión genuina es que digo lo mismo que dice Dios de mi pecado. Pienso lo mismo de mí como piensa Dios de mí. Estoy de acuerdo con Dios, estoy mal. Dios me dice, estás mal, yo estoy mal. Estoy de acuerdo con Él. Es cuando tenemos una confesión genuina. Amén, amén. Lo vemos de la manera que lo ve Dios. Si en una confesión genuina debe tener un elemento de arrepentimiento, porque si no lo vemos como lo ve Dios, quiere decir que estamos mal. Si Dios dice que no vayas por este camino y vamos por este camino, quiere decir que está mal. Desechemos lo malo, hermanos. Sí. Confrontemos. Dejemos a un lado todo tipo de pecado. Porque hay veces que venimos al altar y le decimos a Dios, yo sé que he pecado, sé que tú eres perdonador, sé que tú eres fiel con nosotros, aunque yo sea infiel contigo, sé que tú eres fiel. Gracias, Señor, por darme la vida, gracias por permitirme estar aquí. Gracias, de pilón le pedimos, Señor, bendice mi vida, dame un buen carro. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cree que eso es todo para el Señor, hermanos? No. Tenemos que venir con un corazón contrito y humillarnos a Dios, pedirle con amor, con fe, que nosotros sabemos que Él hará el cambio en nuestra vida. Debemos de presentar un verdadero arrepentimiento, Sí es. estar de acuerdo con Dios y con nosotros mismos, decididos a hacer una transformación, un camino nuevo en nuestra vida. Y en la Biblia nos ha dejado muchos ejemplos de cómo personajes hicieron cambios en su vida. Y solamente agarré un ejemplo aquí sobre la historia de Rahab. ¿Saben quién es Rahab, verdad? Rahab, en Josué 2. La historia de esta mujer es fascinante. Si se pone a mirar esta historia, es una historia fascinante que contiene una verdad espiritual y trae un mensaje importante que cualquier ser humano pudiera conocer, entender y visualizar. Rahab era una mujer pecadora con una conducta inmoral. La Biblia dice que esta mujer vivía entre los muros de Jericó. Jericó era una ciudad que era prometida para el pueblo de Israel, que Dios ya le había prometido. Tal vez vivía al margen de la sociedad, siendo rechazada. Su casa de ella formaba parte de los muros de la ciudad. Me imagino que los muros eran anchos, ¿verdad? Y ahí tenía su casa. Era un lugar muy adecuado para que los espías israelitas se alojasen ahí, ya que serían confundidos como huéspedes de Rahab. Todos sabemos quién era Rahab, ¿verdad? Entonces muchos hombres iban ahí y por lo tanto no los tomarían en cuenta estos espías. Rahab, como vivía sobre el muro, se sentía vulnerable. Sin embargo, solamente ella fue quien se volvió al Señor en busca de salvación. Su fe le dio el coraje para esconder a los espías israelitas y mentirle a las autoridades. Al dar asilo a los espías, ella corría el riesgo de que fuera descubierta y la mataran. Rahab se arriesgó porque presentía que los israelitas tenían al Dios verdadero, a
al Dios fuerte, al Dios digno de alabar, al gran poderoso, al Rey de Israel. Podemos preguntarnos, pero ¿por qué se quedaron ahí en la casa de Rahab? Porque era un lugar para recopilar información sin despertar sospechas. Porque ahí llegaban muchos hombres, por eso no los podían sospechar de ellos. Porque la casa tenía un lugar ideal para escapar rápido, porque estaba construida en el mismo muro de la ciudad. Porque Dios dirigió a los espías a la casa de ella, porque sabía que su corazón estaba abierto hacia él y que sería un instrumento útil para la victoria sobre Jericó. Dios ya sabía que Rahab estaba cambiando su corazón, y tal vez lo hacía con ventaja porque ella se sentía vulnerable en el lugar que estaba. Dios muchas veces utiliza a personas con una fe, pero tan sencilla, para lograr grandes propósitos. Amén, hermanos. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Cristo vive, hermanos. Sí, Vive y amén. reina en nuestros corazones. Sigamos avanzando, sigamos caminando. La lucha, claro está, siempre está al frente, pero llevamos a un poderoso gigante abriendo los caminos para nosotros seguir cambiando y seguir luchando en esta vida. Como les digo, Dios usa a personas con muy poca fe para hacer grandes propósitos. No importa qué clase de pasado hayan tenido, ni cuán insignificante parezca. No permitió que su pasado le impidiera desarrollar un nuevo papel que Dios tenía para él. Nuestro Dios de toda gracia nos ha escogido como pecadores, andando perdidos en el mundo. Él nos adoptó como sus hijos para darnos un nuevo nombre, una nueva esperanza, una redención, borrar para siempre nuestros pecados y vivir en comunión con Él. Segunda de Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el evangelio que posiblemente fue herencia de nuestros padres. Posiblemente nacimos aquí. Posiblemente usted conoció este evangelio ya grande, pero ahora le conocemos y sabemos quién es Jesucristo, cuál es su mandato, qué es lo que pide de nosotros. Glorifique el nombre del Señor. Él es su Dios, porque para siempre es su misericordia. La mujer Rahab, dice la Biblia, que su familia la despreciaba porque era una mujer pagana y vivía en el pueblo enemigo de Israel. Esta mujer a los ojos humanos no tenía nada de atractivo. Quiere decir que no tenía nada de atractivo por el personaje que ella era, por eso no la quería. Pero ella espiritualmente, hermanos, representa la condición del ser humano antes de ser rescatado del pecado. Dice Romanos 3: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. El tipo de pecado no hace gran diferencia delante de Dios, así sea un pecado pequeño, un pecado grande. Para Dios sigue siendo pecado. Claro está que nosotros sabemos
cuando es un pecado para nosotros en la humanidad es pequeño y un pecado mayor, pero para Dios sigue siendo pecado. La religión no nos dice que debemos mejorarnos antes de poder acercarnos a Dios, pero Él nos acepta en su familia primero. Dios nos acepta primero, aunque no seamos cambiados. Dice Juan 1:12, en el mundo estaba y el mundo fue por Él hecho, pero el mundo no le conocía. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Así que, hermanos, Dios nos ama y primero nos aceptó como éramos. Amén. Y luego nos está cambiando a su imagen y como Él desea que seamos, como Él lo pide en su palabra. Dice Romanos 8, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también les presentó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito entre muchos hermanos. En la Biblia encontramos muchos índices de temas de exhortación, temas de alabanza, temas de gratitud, temas de oración. Y este tema yo lo considero que es un tema de exhortación, hermanos, que nos acerquemos a Dios con el problema que tengamos, con toda la fe y toda la confianza, con toda la humildad, con todo nuestro corazón reverente ante Él, humillados, y pedirles que nos quite esa carga y lo hagamos con sinceridad, hermanos. Una transformación en Cristo Jesús se refiere a un cambio interior profundo, impulsado por la vida y el poder de Cristo, que afecta a la persona en su totalidad. Cuando usted cambia su vida, cuando el ser humano cambia la vida en Cristo, hace un cambio grande que lo afecta, pero lo afecta en forma de que puede tener problemas con sus familiares, porque está dejando un camino por el otro y está dejando el mal camino por el bien camino. El propósito de transformación, un cambio interno, una transformación, no es superficial, sino que involucra un cambio en nuestra naturaleza y forma de pensar. La transformación es impulsada por la vida y el poder de Cristo que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. La transformación afecta a la persona en su totalidad, no solo en su comportamiento, sino también en su corazón, mente y espíritu. La transformación nos lleva a una vida mejor. ¿Amén? Nos alinea con los valores y la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Cuántos somos transformados aquí? Y cierto está, no todos somos perfectos. Nadie es perfecto, hermano. Todos tenemos nuestros detalles. Pero vamos caminando en la gracia del Señor, misericordia tras misericordia, buscando su voluntad, buscando su gracia, buscando su perdón. Siempre vengamos ante el altar con un corazón limpio y sincero. Porque ya, como les dije, si viene y ora y gracias, Señor, gracias por darme esto, y gracias por bendecirme, y amén, y adiós, y bye, y ya. Hermano, eso no es suficiente. Tenemos que venir con un corazón humilde, con un corazón sencillo, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por la salud. Al último, no sé qué tiempo le pedimos, pero primero siempre hay que ser agradecidos con Él. La transformación es un proceso continuo. Todo el tiempo estamos en proceso de transformación. La transformación no es un proceso final. Cuando sea un proceso final es cuando nosotros ya estemos 3 metros bajo tierra, ¿verdad? Pero cuando estemos ya en la gloria del Señor es cuando se acaba la transformación.
pero mientras estemos en vida, mientras estemos aquí, la transformación sigue siempre, todo el tiempo, hermano. Efesios 4, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios a la justicia en santidad de la verdad, por lo cual, y desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la redención de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como dice el texto que tienen los jóvenes, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando dice que somos transformados de gloria en gloria, es cuando tenemos un problema, pero nos glorificamos en Dios cuando vencemos. Somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Cada problema que tenemos es una gloria para el Señor, porque nosotros vencemos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Somos transformados, hermanos. La transformación en Cristo Jesús es un proceso de cambio interior profundo impulsado por la vida y el poder de Cristo, que nos lleva a una vida más adelante de la voluntad para agradar a Dios, hermano. La palabra de Dios es poderosa, tiene inspiración divina para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Dios nos enseña a morir a nuestra naturaleza terrenal, que está llena de pecado e idolatría, y a revestirnos de un nuevo hombre que es conforme al conocimiento de Dios, sin aceptar una renovación personal. Primero nosotros, con nosotros mismos, no podemos ser usados para cambiar a otros primero. Para nosotros poder darle la palabra a alguien, tenemos que primero ser renovados nosotros para poder hacer ese trabajo. Él nos exhorta y nos dice que conformamos al mundo, no nos conformamos al mundo actual, sino hacer luz, sino hacer sal y luz en medio de las tinieblas, anunciando el evangelio del reino que se ha acercado. Ser transformados también es un proceso continuo que requiere de nuestra cooperación, que requiere nuestro esfuerzo con Dios. Ya para terminar, hermanos, pueden ir pasando los muchachos. Él nos capacita con su gracia y su poder para cambiar nuestro entorno y nuestra realidad, pero también espera que nosotros pongamos de nuestra parte, obedeciendo su palabra, siguiendo su ejemplo y compartiendo su amor. Cumplir el propósito, la visión y la misión que de Dios para nuestra vida es un privilegio y una responsabilidad. Es un privilegio, ¿por qué? Porque somos parte de sus maravillas y somos parte de sus obras maravillosas, y recibimos su amor y su gracia, y es una responsabilidad que debemos obedecerle, servirle y honrarle con todo nuestro ser. Sigamos caminando adelante, hermanos. Siempre la lucha va a estar al pie, pero sabemos que tenemos un guiador, un poderoso gigante que va con nosotros. Y siempre, hermanos, vengamos al altar con un corazón humilde, con un corazón
corazón contrito y humillado delante de nuestro